Ok, listos. Vamos a dar comienzo con nuestro programa referente a el tema de reformas fiscales y las nuevas leyes y procedimientos que tenemos para el 2021. Sí es muy importante, les encargo mucho, puedan mantener sus micrófonos cerrados de favor, pero siéntanse con la confianza de poder abrirlo para poder realizar cualquier duda conforme vayamos avanzando en la información para que podamos hacer las aclaraciones correspondientes. Los cambios que tenemos para este año realmente no son tan drásticos o tan complejos como los que hemos venido teniendo en años anteriores. Sin embargo, sí es importante que tengamos conocimiento de la información referente a las nuevas reglas del juego que nos van a aplicar. Hace mucha referencia a la información del año pasado y es con la que vamos a estar nosotros haciendo relación. Entonces, para este año, una de las situaciones que nosotros vamos a empezar a ver es que tenemos determinados indicadores pese a la situación económica en la que hemos estado atravesando desde marzo del año pasado. Uno de ellos es referente al Producto Interno Bruto. Esto es el tamaño de crecimiento que vamos a tener como país y lo que se espera para este año 2021 de un 4.6%. Sin embargo, la estimación real es alrededor de un 3.6%. No es un crecimiento tan malo en el sentido de todo lo que hemos estado atravesando económicamente. Sin embargo, la idea es que se pueda llegar a cumplir lo que están indicando estos especialistas. ¿Sale? Ahora, referente a la inflación, esa es la pérdida que vamos a tener de poder adquisitivo en nuestra moneda para poder realizar las compras correspondientes. Y si se fijan, va muy de la mano relacionado al Producto Interno, es decir, al crecimiento que vamos a tener. Entonces, ¿estaremos creciendo? Sí. Sin embargo, también vamos a tener ese efecto inflacionario en donde vamos a ir perdiendo ese valor precisamente por la situación económica que estamos atravesando. Se espera que el tipo de cambio también para este año alcance los 22 pesos. Esto es algo que a todos nos debemos de cuidar y nos interesa. Digo, no necesariamente porque compramos o vendamos en dólares, sino porque mucha información que nosotros manejamos se encuentra en este sentido, cotizada en dólares o traída desde el extranjero. No hablemos de tecnología, simplemente. Entonces, eso es algo que también nos estaría afectando a cada uno de nosotros en nuestras actividades. También la tasa de interés, es decir, la ganancia que el gobierno da cuando nosotros tenemos nuestro dinero invertido en cuentas bancarias, se estima que sea de un 4%, muy apenas por encima de la inflación que estamos marcando del 3%. Es decir, el crecimiento, la recuperación por ese interés va a ser muy pequeña, o sea, realmente nuestro dinero estaría alcanzando esa pérdida de poder adquisitivo y no estaríamos teniendo como tal una ganancia más que de un 1% en un momento dado. También el salario diario que se utiliza para el interior del país queda en 141.70, el cual ya lo había anunciado el gobierno desde que ingresó, que iba a tener este crecimiento del 16% por cada año hasta llegar al doble de lo que empezamos originalmente. Y esto significa que en enero, que es cuando lo vamos a empezar a aplicar a partir del 1 de enero, para febrero nos va a repercutir también en lo que corresponde al IMSS y al impuesto estatal, al impuesto sobre nómina. ¿Por qué? Porque nuestra base ahora va a ser un 16% más alta y también va a llegar entonces nuestros impuestos más altos en este nuevo ejercicio. Ahorita estamos realizando, bueno, realizamos ya los pagos de diciembre todavía en enero, con todavía los cálculos anteriores, pero para 2021, enero, que se pagará en febrero, ya llegará con dicho incremento. También tenemos el salario mínimo para la zona fronteriza, lo vamos a ver un poquito también más adelante a detalle. Ya no solamente existe la zona fronteriza norte, sino también tenemos una franja sur, en la cual tiene ciertos beneficios muy similares a los que se manejaron en el norte y que platicamos en su momento, y están dando esa extensión correspondiente. Referente a la UMA, unidad de medida de actualización, ahora ese porcentaje queda, ese valor queda en 89.62. Esto es, y eso también ya lo hemos comentado anteriormente, cuando antes nosotros valuábamos las cosas en salarios mínimos.
es que me van a cobrar 10 veces el salario mínimo, es que la multa son 4 salarios mínimos. Ahora es en base a UMAS. Esto sigue siendo exactamente igual de como lo se había estado manejando. ¿Tiene un incremento también en comparación al año pasado? Sí, pero no en la misma proporción como lo tuvo el salario mínimo. Esto, por ejemplo, nos afecta cuando hacemos este tipo de evaluaciones para tomar puntos de referencia, o en el sentido de los que tenemos crédito con Infonavit, también va a sufrir esta clase de incremento los que se contrataron en veces a salario mínimo. ¿Sale? Ok. Ahora, para este año sí vamos a tener ciertas facilidades y beneficios, sí, pero están muy focalizados en ciertos sectores. Específicamente uno de ellos es de los beneficios que van a tener las personas que vendan libros, periódicos o revistas que vendan menos de 6 millones de pesos al año y que al menos el 90% de sus ingresos corresponda a este concepto, a este tipo de venta. Entonces, digo, ¿la autoridad está dando beneficio? Sí, pero solamente para los que venden este tipo de artículos que estén impresos, no se vale que sean digitales. Entonces, ¿por qué? Porque este sistema básicamente ya está desapareciendo, ya estamos manejando todo de carácter digital. Entonces, el que yo le dé este beneficio de reducción del impuesto sobre la renta de un 8%, no impacta como tal a la federación porque no es algo que ya sea algo de uso común o que sea no representa gran cantidad para ellos, ¿vale? Entonces, sí, nada más hay que tener cuidado con todas estas clases porque vamos a ver varios beneficios en el transcurso de la demostración, pero no aplican para todos. Existen ciertas condiciones y regulaciones, vaya, en comparación a lo que estaríamos esperando. Que hubiera realmente un fuerte beneficio o apoyo por parte del gobierno, considerando que esta contingencia aún se va a seguir extendiendo en todo lo que corresponde al 2021 y el proceso de recuperación económica nos va a llevar a un cierto proceso, entonces no se está teniendo como tal esta respuesta por parte de la autoridad. ¿Sale? Ok. Ahora, referente a la importación de gas natural, también existe un beneficio, ¿sí? Un exento de los trámites que se tienen que hacer por trámites aduaneros a todos aquellos que importen el gas natural. Y volvemos al mismo proceso. Es a unos cuantos nada más. No es para todos. Solamente que nosotros importáramos esta clase de producto, entonces tendríamos este beneficio. Ahora, esto también tiene un doble filo, en el sentido de que la autoridad también ya se está dando cuenta que no puede sustentarse únicamente del petróleo. Recordarán la baja del petróleo que tuvimos el año pasado, la caída del precio del barril. Entonces, la autoridad ya vio que ya no es la caja chica que era antes. Entonces se está volteando a ver a otros sectores que quieren empezar a estimularlos. Muy lentamente, sí, no con la fortaleza que tal vez se habría esperado, pero está empezando a dar esa fortaleza a otra clase de sectores energéticos específicamente para poder generar este proceso de crecimiento que nosotros necesitamos como país, que es la energía, que es lo que nos mueve. Entonces es lo que está empezando a voltear a ver la autoridad muy lentamente, pero ya lo está empezando a realizar. También tenemos una retención de ISR por intereses. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros metemos nuestro dinero al banco, este genera intereses cuando lo invertimos. En general, a la autoridad no le gusta el dinero ocioso y por eso lo castiga tanto con impuestos. Entonces, sin embargo, ahorita está dando también este beneficio. Digo, realmente también las personas están empezando a sacar sus ahorros para poder seguir creciendo o manteniéndose en el negocio, y por eso es que da esta clase de beneficio. Es decir, aquellos que tengamos dinero en el sistema financiero y que estemos ganando intereses, la tasa que nos cobran de ISR va a bajar del 1.45 al 0.97. Recuerden que todos en este país tenemos que pagar impuestos de manera proporcional y equitativa, así lo dice la Constitución. Todos debemos de pagar cuando estamos obteniendo un ingreso, cuando estamos aumentando nuestro patrimonio. En este caso lo estamos haciendo a través de los intereses, que ya vimos que también los intereses van a ser muy bajos con los indicadores que vimos en un principio de los CETES del 4%.
Pero bueno, nos van a cobrar un poco menos en ese sentido de las retenciones. También tenemos multas que se les van a generar a los bancos. Esto no es a nosotros directamente, no. La multa es al banco. Es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a sancionar a los bancos que incumplan por la atención de solicitudes por parte de la autoridad. Entonces, no es así como que, pues que multen al banco, ¿no? ¿A mí qué? No, porque a nosotros nos repercute porque los pueden llegar a multar por nuestra culpa. Y eso es algo bien importante que hemos estado manejando desde abril del año pasado, en el que hemos hecho mucho énfasis referente a que necesitamos la información de sus bancos cada mes o cada bimestre, dependiendo sea su caso, porque la autoridad, al tener ya esta capacidad legal de poder ver los movimientos bancarios, recuerden que tenemos que reportarlos como parte de nuestros ingresos y pagar los impuestos por ello. Entonces, realmente es algo nuevo, sin embargo, la autoridad le dio resultado y por eso es que ahora está engrosando, está haciendo más fuerte estas reglamentaciones. ¿En qué sentido? En el que la autoridad le llega a solicitar información al banco. Le puede llegar a pedir que bloquee alguna cuenta, le pide datos acerca de una transferencia, pide cierta información y el banco no le está contestando a la autoridad. Entonces, la autoridad dice, ok, como es información que necesito y que quiero ver y tú no me la estás dando, entonces te voy a multar a ti, banco, por esa solicitud que yo hice y que tú no me estás entregando. La multa va desde 89 pesos hasta 1.344.000. Entonces, ok, ¿es la multa para el banco? Sí, pero es por culpa de nuestras cuentas bancarias o por movimientos que nosotros estamos haciendo y que la autoridad tiene esa duda y que quiere encontrar o saber qué es lo que está ahí sucediendo. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto dominó y por el cual a nosotros nos afecta? Porque el banco va a decir, yo no quiero que me multen y no voy a pagar 1.300.000 por una transferencia que alguien más hizo y que yo no reporté. Entonces el banco va a empezar, y así debió de haber sido desde el año pasado, a reportar todas estas obligaciones, todos estos movimientos, todos nuestros estados de cuenta bancarios, toda la información que se está manejando, que es lo que le interesa a la autoridad, y por eso ahora debemos de tener aún más cuidado con lo que estamos haciendo para que lo hagamos correctamente. Es decir, que no ingresemos dinero al banco y que no estemos reportando el depósito, que no estemos pagando el impuesto, que Hacienda no tenga ese conocimiento, eso es lo que podría llegar a perjudicar. Ahora, también puede generar una infracción por lavado de dinero. Las multas van desde los 896 hasta los 8.900.000. Para el lavado de dinero existen diferentes tipos, montos o topes de movimiento en efectivo en cuentas bancarias, dependiendo de la actividad o giro que se esté realizando. También las transferencias electrónicas tienen un cierto límite. Y todo esto es algo que la autoridad quiere empezar a determinar, quiere empezar a ver. Y por eso es que sanciona tanto al banco para que pueda presionar y que muestre la información de los movimientos que nosotros estamos realizando. Y ya hemos tenido algunos casos, los tuvimos el año pasado, y no fueron movimientos tan grandes, digo, como tal, no es tanto el monto que marca la ley, digo, yo sé que así sería lo correcto, sin embargo, cuando se generan movimientos atípicos en nuestras cuentas, es cuando el banco le da ese informe a la autoridad de que esa cuenta está teniendo un movimiento fuera de lugar. Entonces, podemos tener empresas que manejan millones de pesos y que no tienen ningún problema. Sí, puede ser, pero también, y que fue el caso que nosotros vimos, uno de los casos que vimos, que era una cuenta nueva, se hace un depósito, fue con cheque, o sea, ni siquiera fue efectivo, y fue un importe de 150,000 pesos, no es algo tan excesivo, y la cuenta se bloqueó. El banco bloqueó la cuenta correspondiente porque era un movimiento no común en ese sentido, digo, era una cuenta nueva, y aparte era por cheque, o sea, era muy rastreable el origen, así como el destino, del dinero, ¿no? Entonces va uno con el ejecutivo bancario y, no sé, la cuenta estaba bloqueada y no le pueden a uno dar mayor información.
porque esto se maneja desde la central. Entonces, es todo un proceso muy tortuoso para poder liberar la cuenta bancaria, para que volvamos a tener otra vez nuestro dinero, porque tenemos que hacer la aclaración correspondiente del por qué, si pago impuestos, de dónde proviene, cuál es la situación que guarda, para que entonces lo podamos nosotros demostrar que es un dinero legal, que es lícito. Entonces, sí hay que tener nada más mucho cuidado con esta parte de los bancos, para que no vayamos a tener un bloqueo de la cuenta. Esta puede tardar en desbloquearse desde un día hasta 4 meses. Entonces, mientras nuestro dinero está detenido y no podemos hacer uso de él. ¿Sí? Ok. También tenemos estímulos para los RIF, régimen de incorporación fiscal. Todos aquellos que pagan impuestos cada 2 meses también tienen están teniendo esta clase de estímulos, pero tenemos que analizarlos correctamente. No nos va a aplicar para todos. Entonces, recordarán que cuando el régimen nació, que nació en el 2014, estuvimos exentos al 100% del pago del impuesto para IVA y para ISR, pero siempre y cuando la venta fuera al público general. Es decir, si yo hago una factura a alguien en específico, no aplica. Tengo que pagar mi parte proporcional de IVA y el ISR sí estaría exento. Ok, si tú te diste de alta después del 2014, no sé, ejemplo, nos dimos de alta en 2018, ahí empieza mi 100% en 2018, 2019 mi 90%, y así sucesivamente un 10% menos. O sea, le van a aplicar todos los beneficios de los 10 años de la exención, sí. Los que empezamos desde 2014, ya ahorita en 2021 estamos en el 40% de reducción de los impuestos al público general, es decir, cuando no facturo esta información, que es la gran mayoría de nuestras operaciones, ¿no? Ok, entonces, aparte de esto, tenemos un estímulo para el IVA, es decir, los que se encuentran en el giro de la construcción tienen un 6%. Comercio, incluyendo el arrendamiento, que es donde estamos la gran mayoría, es el 2%, y una prestación de servicios, aparte, tiene una reducción del 8%. ¿Ok? Entonces, también tenemos impuestos para el IEPS, tenemos una deducción de alta densidad calórica al 1%, dulces, chocolates, botanas, bebidas alcohólicas, no incluye cerveza, solamente vinos y licores, al 10%, y plaguicidas. También esto lo vimos desde el año pasado. En el año pasado empezamos a pedir esta clase de reportes a cada uno de ustedes que tenían este impuesto del IEPS. No aplica para todos, solamente los que tienen IEPS. Entonces, vamos a ver un ejercicio práctico de qué es lo que sucede. Primero, este estímulo que tenemos para el RIF solamente aplica para las personas cuando nosotros vendemos al público general, es decir, a cualquier persona que no me pidió factura, es lo que va a aplicar este beneficio. Entonces, yo vendí 10,000 pesos a público, no hay factura de por medio, y en esta operación se traslada IVA, 1,600 pesos. Nos da un total de 11,600 la operación. A su vez, yo realicé compras por 8,000 pesos. Para yo poder vender este artículo a 10,000, le estoy ganando 2,000 pesos. Ok, esta compra me generó un IVA acreditable de 1,280, es decir, me están cobrando a mí también impuestos cuando yo realizo compras. Sin el IVA, es decir, nuestra base es de 2,000 pesos, es decir, a estos 10,000 pesos yo le estoy ganando solamente 2,000 pesos por esta operación. En este momento yo estaría pagando sin estímulo 320 pesos por esta operación que yo acabo de realizar. Vendí 10 y compré 8. Recuerden que el IVA no es mío, no es nuestro, no es algo que esté afectando a mi ganancia o utilidad. Esto es distinto a los 2,000 pesos de la ganancia que yo estoy teniendo. Estos 320 pesos corresponden al IVA. Yo ya se los cobré al cliente en los 1,600 pesos, pero también ya me los cobraron a mí en los 1,280. Por eso tengo que pagar esa diferencia de 320. No me puedo quedar con algo que no es mío. Eso es de la autoridad. Ahora, con este nuevo estímulo, ejemplo, el de comercio, tenemos una reducción del 2%, de acuerdo a la tabla que vimos en la lámina anterior. Eso significa que yo debería de estar pagando un IVA
de 40 pesos en lugar de los 320 pesos. Pero a su vez, traemos la reducción que ya venimos arrastrando desde el 2014, los que empezamos en 2014, entonces ahorita tendríamos una reducción del 40% y estaría realmente pagando un IVA de 16 pesos. Entonces, en vez de pagar los 320 que en su momento debí de haber pagado, que realmente no era dinero mío, o sea, es un dinero que ya se cobró de impuestos, no afecta mi utilidad, pero aún así estaría pagando un 16 pesos en lugar de los 320. Ahora, esto solamente aplica para ventas público general. Si yo estoy haciendo una factura, es decir, mi cliente me pidió la factura por este servicio que hice, entonces sí estaría pagando los 320 menos la reducción del 40%. No podría aplicar el otro estímulo adicional que está saliendo para este año. ¿Está bien? Ahora, tenemos estímulos para los micro RIF. Seguimos con bimestrales, los que presentan impuestos cada 2 meses. Solamente aplica este estímulo para ellos. Ahora, ¿quiénes son los micro RIF? Son aquellos que en 2019 no vendieron más de 300,000 pesos al año. Es decir, 25,000 pesos al mes. Ventas, no ganancias. Es decir, el total de lo que yo vendí, ahí son 25,000 pesos. De ahí yo tengo que pagar a mis proveedores, tengo que pagar impuestos y entonces me va a quedar una ganancia. Suponiendo yo le estoy ganando el 20%, realmente yo tendría al mes una ganancia de 5,000 pesos. O sea, muy apenas lo que es un salario mínimo al mes. Entonces, realmente estas empresas son pues muy pequeñitas que estén vendiendo esta clase de 25,000 pesos al mes en total. ¿Sale? Son los que entrarían en este nuevo beneficio. ¿Cuál es este beneficio? Que en 2021 ellos van a tener una reducción del 100%, ¿sale? Ellos sí van a estar otra vez exentos, otra vez al 100%, ¿sale? Pero solamente con las ventas con público general, ¿sale? Entonces realmente ellos no van a pagar básicamente ni ISR ni IVA por las operaciones que realicen con público en general, pero siempre y cuando no vendan más de 25,000 pesos al mes, ¿sale? Entonces, volvemos a lo mismo, realmente son el menor de la parte de la población y nos están, no nos están dando ese beneficio a todos, ¿sale? Ahora, referente a plataformas tecnológicas. En las plataformas, nosotros tenemos que aplicar el impuesto sobre el total del ingreso que estamos teniendo. También esto no es nuevo, recuerden que lo platicamos el año pasado, que entraba en vigor en julio del 2020. Es decir, existían tablas para poder realizar impuestos de retenciones para los que trabajaran a través de este tipo de plataformas digitales, los cuales se van a estar pagando conforme a sus movimientos. Actualmente ya no es una tabla, todo se unificó. Ejemplo, en el caso del transporte terrestre de pasajeros o de entrega de bienes, es decir, Didi, Uber, todos ellos, ahora el porcentaje es del 2.1%. Ya es una tasa fija, ya es una tasa única, ya no es una tabla que si vendías más, pagabas más impuesto. No, ahora es proporcional en base a este factor. En el caso de las prestaciones de servicios de hospedaje, Airbnb, Booking, TripAdvisor, todos ellos, ahora es del 4%, y la enajenación de bienes o prestación de servicios, ellos van a pagar ahora el 1% sobre el total de la venta, ¿sale? Estos tres es del total de la venta, no es sobre mi ganancia, es sobre el total de lo que yo vendí. Regresando en el ejemplo anterior, yo vendí 10,000 pesos, nada más me estoy ganando 2,000 pesos de ahí, pero estoy vendiendo 10,000 pesos. Sobre los 10,000 pesos me van a cobrar esta clase de porcentajes. Ahora, estas plataformas tecnológicas se quedan con ese dinero. Ellos lo retienen y están obligados al mes siguiente a pagárselo a la autoridad. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de sus impuestos, porque ustedes trabajan en en alguna de estas plataformas, tenemos que restar lo que ya les retuvieron en el transcurso del mes de las ventas que fueron haciendo. ¿Sale? Ahora, también las plataformas tecnológicas van a tener multas.
¿sí? Entonces, una plataforma tecnológica es aquella que se queda con el dinero. Recuerden, existe una persona origen, una persona destino, y la plataforma tecnológica es el intermediario que se queda con el dinero. Ejemplo, cuando yo pido un Uber, yo pago a la plataforma de Uber, el servicio, esos 100 pesos. Y entonces Uber después le va a dar ese dinero al chofer, al dueño del vehículo, para que puedan, ellos generar esta retención correspondiente. Entonces ella es un intermediario porque se está quedando con nuestro dinero. Ahora, si por ejemplo yo me promociono en Facebook, ahí no es una plataforma tecnológica, porque ellos nunca se están quedando con mi dinero, ¿sale? Solamente fue un medio de publicidad. Quiero vender mi carro, quiero vender algo, y ya yo me contacto directamente con la persona final y entre él y yo hacemos la operación y el movimiento del dinero sin que Facebook se esté de por medio, ¿no? Es un ejemplo. Ok, ahora, las plataformas tecnológicas también van a ser multadas. ¿Por qué? Porque en el año anterior, cuando todo esto también nació y se volvió algo nuevo, existieron las retenciones en base a la tabla y estas plataformas tenían que devolver el dinero correspondiente. Sin embargo, no lo hicieron y vimos muchos casos en los que no había esa retención, perdón, ese pago, aunque sí estaba la retención. En algunas ni siquiera estaba la retención y en algunas otras sí estaba la retención, pero no hicieron el pago a la autoridad. Entonces, la autoridad dice, ok, no estás pagando, pero tienes que pagar. Si no pagas en 3 meses consecutivos, entonces va a empezar a haber multas y sanciones para ellos. Es decir, van a empezar a bloquear los servicios digitales que estas empresas prestan. Les van a cerrar la llave tecnológica. Eso es lo que va a suceder. Ahora, ustedes van a decir, es que es Uber, es una empresa de carácter mundial, es que es Didi. Puede ser, digo, lo vimos el año pasado. Entonces, si ustedes trabajan para estas plataformas y de repente un día no se pueden conectar, puede ser que sea por esta situación que la autoridad les haya cerrado la llave hasta que no paguen sus impuestos y entonces se puedan generar los pagos correspondientes y liberen el servicio para que sigamos trabajando a través de las plataformas digitales, que ahora dependemos cada vez más de ellas. ¿Sale? Ahora, en las obligaciones de los intermediarios, seguimos con las plataformas digitales. Los que están en el país, sí deben de pagar IVA. Ellos están obligados al pago del IVA. Ahora, también deben de publicar en sus páginas de manera expresa y por separado el precio del servicio más el IVA correspondiente. O si van a poner el total de la operación, entonces deben de poner que este precio ya cuenta con el IVA incluido, ¿sale? Porque pues se dio mucho esta parte en el sentido tecnológico de que nos ofrecían un precio, pero ya después más impuestos, y esto por ejemplo lo han visto mucho en las aerolíneas, que venden los aviones a 300 pesos, pero a eso, el boleto del avión a 300 pesos, pero eso es más impuestos, más el IVA, más el TUA, más el número que pensamos del asiento, entonces genera ya otro importe y ya no es la oferta que nos habían vendido en un momento, ¿no? Entonces esta parte la empieza a controlar también la autoridad para evitar esta clase de publicidad engañosa. Recuerden que también nosotros en nuestras operaciones comerciales que vamos realizando debemos de pagar, debemos de tener incluido el impuesto. Ya sea que lo hagamos de separado o con el impuesto incluido, que eso es lo correcto, debe de estar con el impuesto incluido, y no podemos condicionar la factura a que si es más IVA, entonces, perdón, si queremos la factura, entonces va a ser más IVA, y si no quieres factura es menos IVA. Eso es ilegal, no podemos hacer esa condición del producto. Nuestro precio es definitivo, nos pidan o no nos pidan la factura correspondiente. ¿Sale? Ahora, ¿quiénes están exentos del pago del IVA? Otra vez, si hay beneficios y hay estímulos, sí, pero no son para todos. ¿Quiénes están exentos? Todos los servicios profesionales de medicina, sean personas físicas, mensuales o bimestrales, o sociedades civiles, es decir, empresas. Todos ellos están exentos de IVA. Y también tuvimos mucho esta situación el año pasado referente a que si el psicólogo tenía que dar el IVA o no tenía que dar el IVA en su factura.
Ajá, porque la ley como que no era muy clara en ese sentido y existen algunas excepciones. Entonces, la ley actualmente lo hace de una manera más específica y nos dice, todos los profesionales de medicina, todos, que ponen a disposición de la población este conocimiento o habilidad para el buen juicio de promover la salud y proteger una enfermedad o mejorar el bienestar. Es decir, ¿debemos de tener un título profesional? Sí. Y siempre y cuando estamos viendo esta protección de la persona, llámese física, mental, social, Eso es entonces, nuevo, ¿verdad? sí, dígame. Eso es nuevo. No, no había escuchado eso. Ah, ok. La exención como tal ya existía, sí, para las cuestiones del IVA, del honorario médico, pero solamente encuadraban aquellos que ejercían como tal la medicina y que necesitaban título para ello. Básicamente pensaríamos en un médico, en un doctor, en un dentista, ajá, pero ahora ya se incorporaron todos los que tienen que ver con medicina, que tengan título y que estén dando un beneficio a la sociedad. Entonces ahora también todos ellos van a estar exentos de IVA y se incluyen a las sociedades civiles, es decir, a ciertas empresas que tienen este giro, ya no solamente personas físicas. ¿Sale? Referente a lo de los medicamentos, esos siguen siendo a tasa cero. Sí, sí tienen IVA, del 0%, pero sí tienen IVA. Entonces, yo digo, yo sé que si multiplico las aspirinas que me costaron 100 pesos por cero, pues me va a dar cero y voy a pagar mis mismos 100 pesos, pero sí están grabados con el impuesto. Digo, son cuestiones técnicas que nada más tenemos que ir cuidando para que no realicemos algún pago indebido o la generación de una factura de manera incorrecta. ¿Sale? Ahora, todas las personas que prestan servicios digitales, pero que están en el extranjero, entonces ellos no van a pagar IVA. Ellos también se encuentran exentos de este impuesto. ¿Sale? Los que están en el territorio nacional, sí, sí pagan IVA y lo vimos en la lámina anterior, pero los que están en el extranjero, no. Ellos no van a realizar el pago correspondiente. ¿Sale? Digo, es un estímulo porque pues para ellos no aplica ese impuesto en el país de su origen, ¿no? Ahora, también la educación también está exenta de IVA. Y ahorita lo único que hace la ley es hacer la aclaración de enseñanza a distancia para que también se encuentre exenta en esta clase de impuestos. Digo, ahorita que no estamos teniendo esta clase de operaciones presenciales. Ahora, los servicios de identidad de los usuarios es algo por el cual todos hemos pasado, todos que nos encontramos activos ante Hacienda. Es decir, cuando nosotros realizamos este tipo de trámites de firma electrónica, recordarán que les tomaron la huella digital de los 5 dedos, de las 2 manos, les tomaron la foto en el ojo, el iris, de sus rostros, hicieron ustedes su firma autógrafa ahí en la computadora, hicieron una serie de validaciones en donde solamente ustedes y nada más que ustedes son los que hicieron ese trámite, ¿sale? Con el paso de los años, la autoridad ha recabado información de todos nosotros y tiene la forma de identificarnos cabalmente. Este tipo de información lo empezó o lo va a empezar a compartir. ¿Ya compartía las bases de datos la autoridad con los diferentes niveles de gobierno? Sí, la autoridad federal ya compartía cierta información y también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora también va a empezar a compartir nuestras identidades con otras dependencias, de tal manera que se demuestre que quien está haciendo ese trámite sí es realmente nosotros, que no es un tercero, porque podemos por ahí hacer alguna incongruencia con algún otro trámite, pero ahora la autoridad empieza a compartir esta información de nosotros a otra clase de autoridades. Y la idea es que esto también pueda servir para, entre particulares, que podamos realmente ya firmar con la firma electrónica. Digo, ya lo podemos hacer con algunos proveedores o con empresas muy grandes que entramos a sus plataformas y firmamos con la firma electrónica. Bueno, ahora la idea es que también lo hagamos ahorita por el momento con otras dependencias gubernamentales. La firma electrónica ya no solamente es de Hacienda, ya es de todas las dependencias de gobierno, de todos los niveles, que tengan obviamente esa capacidad en sus plataformas para que podamos realizar esta clase de autentificación. Ahora, tenemos también algo del buzón tributario. Recuerden que el buzón tributario también nace, ya existía, ya lo teníamos, pero se vuelve obligatorio en septiembre del año pasado. Desde septiembre a noviembre tuvimos que estarnos empadronando y realizamos este trámite de cada uno de ustedes.
en el sentido de que es el medio electrónico en la que la autoridad se va a estar comunicando con nosotros. Es como una cuenta de correo electrónico, pero en lugar de @hotmail, en @gmail, es @sat. Ajá, es el dominio de la autoridad. Y ahí es en donde va a llegar toda esta información, porque la autoridad ya no nos va a estar, y ya no lo estaba haciendo, ya no nos va a estar notificando a través de papel. ¿Sí lo puede seguir haciendo? Sí, pero cada vez va a ser más difícil el poder realizar esta clase de notificación. Ahora va a ser todo a través de medios digitales. La autoridad se está subiendo a este tipo de plataformas y le está funcionando por la velocidad y el poco costo que esto conlleva para esta clase de permisos de solicitudes. Entonces, ya había nacido el buzón tributario, va a empezar a explotarlo en toda su intensidad y va a empezar a mandar mensajes de interés. Estos mensajes de interés les van a empezar a llegar a ustedes al correo electrónico, al teléfono, a todos estos datos que nosotros registramos de cada uno de ustedes con información por parte de la autoridad. Ahora, no necesariamente quiere decir que esto es una multa, no. Puede ser un mensaje, un aviso, una forma de presión, pueden ser muchas otras situaciones, no necesariamente una multa por parte de la autoridad. Entonces, en esta clase de mensajes y que ya empezamos a ver, es decir, por ejemplo, llegó un mensaje de interés referente a una tenencia vehicular. Entonces, no tiene que ver nada con la federación, no tiene que ver nada con el impuesto del IVA o del ISR. Sin embargo, a través de este medio fue publicada la información referente a un atraso que se tenía de pago de tenencia y refrendo correspondiente a esta persona que tiene ese vehículo, el cual lo encuentra ligado a la autoridad. Entonces, la autoridad no solamente es una manera de presionarnos, de, oye, le debes al Estado, sino que aparte la autoridad federal ya tiene conocimiento de que nosotros tenemos un vehículo y que podría en un momento dado poderlo embargar si es que nosotros no pagáramos nuestros impuestos. Ya tiene ese conocimiento la autoridad de información. Entonces, en este sentido, el Estado estaría también teniendo acceso a nuestra información, la federación a su vez, por datos que no corresponden necesariamente. Y no es porque esto quiera decir que lo tengo que pagar, solamente nos están avisando, pero aquí el trasfondo es que tienen acceso a toda nuestra información de lo que nosotros debemos, de otra clase de conceptos que no necesariamente son de carácter fiscal. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros nos inscribimos al RFC... rato que es así. ¿Perdón? Ya tiene rato que la autoridad sabe todo lo que tenemos. Ah, sí, claro. Sí. Nada más que ahorita ya lo está empezando a utilizar como herramienta para nosotros. Pero sí, esta información ya se comparte desde el 2018 en todas estas bases de datos, solo que ahora le está empezando a sacar provecho. Ok. Ahora, en cuestiones a la inscripción en el RFC, nosotros nos inscribimos ante Hacienda. Y regularmente nos pedían nuestro nombre, dirección, el qué giro íbamos a tener. Pero también el año pasado sufrimos un proceso de actualización en el sentido de que teníamos que dar nuestro correo electrónico y nuestro número telefónico. Toda esta información nosotros también hicimos la actualización el año pasado de cada uno de ustedes. Pusimos nuestros datos aquí de la oficina, el teléfono y el correo electrónico para cualquier aviso o notificación por parte de la autoridad poderlo recibir nosotros. De igual manera el buzón tributario. Sin embargo, a partir de este año eso ya no va a ser posible. Solamente se va a poder registrar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico. Es decir, que realmente sea de la persona, en teoría, que estaría recibiendo esa información. O sea, la autoridad nos quiere tener localizadas e identificados en cualquier sentido, físicamente, vía telefónica, o a través de medios electrónicos. Por eso, y el teléfono no puede ser un teléfono fijo, tiene que ser un teléfono celular forzosamente. Esos son los requisitos que ahora nos está pidiendo la autoridad para que estemos localizados. Ahora, también para los que tienen empresas, recordarán que el año pasado sufrimos un proceso de censo en donde tuvimos que avisarle a la autoridad, a más tardar fue el 30 de junio del año pasado, si mal no recuerdo, de quiénes eran nuestros socios o accionistas, es decir, quiénes eran el conjunto de personas que tenían, que representaban a esa empresa. Entonces, esto aplica para los que tienen empresa. Entonces, a partir de este año también se vuelve obligatorio
cualquier movimiento que nosotros realicemos. Vamos a dar de alta algún socio, vamos a mover la parte accionaria. Digo, ¿ya lo tenemos que hacer con el notario? Sí, eso ya tiene muchos años. Y el notario le da aviso a la autoridad también. Todo es un XML actualmente, ¿sale? Entonces ese poder notarial que hacemos también es un XML y el notario le da aviso a la autoridad. Pero ahora también nosotros estamos obligados a cada movimiento que se tenga que realizar en nuestra empresa, tenemos que darle aviso a la autoridad cada vez que realicemos cualquier clase de movimientos. También las comprobaciones fiscales, digo, esto también no es nuevo, corresponden al CFDI. Y específicamente los complementos de pago, es decir, los recibos electrónicos de pago que tenemos que hacer después de que me pagaron la factura que yo ya había hecho a crédito la primera vez, ha sido un dolor de cabeza para la autoridad. ¿Por qué? Porque no los estamos haciendo. Porque ahorita hacemos la factura porque nos urge que nos paguen. Pero ya cuando cae el dinero, ya no hacemos el siguiente paso, que es avisarle a la autoridad que esa factura que estaba a crédito ya me la pagaron. Eso es un complemento de pago. Entonces la autoridad vuelve a hacer la aclaración correspondiente y dice, deben de realizar todo el CFDI correspondiente, es decir, cumplir con todo el ciclo, ¿sale? Generar el complemento de pago. Ahora, también cuando nosotros exportamos mercancías, es decir, cuando nosotros las mandamos al extranjero, tampoco no hacíamos CFDIs. Por ley estamos obligados, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque en ese país, pues es un papel más. Lo podemos hacer algo de Excel, algo de Word, y para ellos les va a servir exactamente igual que si es un CFDI, a que si es cualquier otro tipo de documento, ¿no? Una nota de venta o algo así. Entonces, ¿por qué lo hacíamos así? Para no pagar ese impuesto aquí, porque la autoridad no lo sabría, porque no habría un CFDI. Y a ellos allá les da igual qué papel sea. Entonces la autoridad dice, no, tienen que hacer CFDI cada vez que exportan mercancías. ¿Sale? Y lo empieza a validar. Ahora, cuando regalamos cosas, es que yo te quiero regalar a ti, hijo, mi carro. Toma, ahí está, nada más te endoso la factura. Es regalado, ni siquiera hay movimiento de dinero. Y la autoridad dice, no, aunque sea regalado, tenemos que hacer un CFDI. ¿Para qué? Para demostrar el aumento de patrimonio que la otra persona está teniendo. Porque aunque sea gratis, está incrementando sus bienes. Entonces, eso genera también pago de impuestos y lo vamos a avisar, le vamos a decir a la autoridad a través de un CFDI. Aunque no cuenten con RFC, es que yo no estoy dado de alta en Hacienda, ¿por qué tengo que hacer un CFDI? Y eso, por ejemplo, lo hemos visto mucho, por ejemplo, cuando tenemos un carro, lo tenemos asegurado, tenemos un accidente y es una pérdida total. Entonces, el seguro me va a pagar a mí esa cobertura, esa póliza. Entonces, la aseguradora me pide factura, pero es que yo no estoy dado de alta, nada más te endoso mi factura y ya. No, tenemos que hacer CFDI también, aunque no esté dado de alta. Existen los medios para hacerlo, ¿no? Pero la autoridad quiere encontrar esta forma en la que pueda relacionar todos los movimientos que estamos haciendo a través de este tipo de timbrado que le ha dado mucho éxito. ¿Sale? También nos hace nuevamente la aclaración por cada pago, por cada anticipo que se hace, no solamente la factura de origen, sino por cada movimiento que estoy realizando, debo de tener un CFDI, que ahora debe de venir de la mano, con el movimiento bancario o el efectivo. Hasta 2,000 pesos en efectivo para personas mensuales y hasta 5,000 pesos para personas bimestrales. ¿Sale? Eso podríamos hacer esa clase de pagos en efectivo. Más de estas cantidades forzosamente tiene que ser por medios electrónicos. Y cuando generamos retenciones de impuestos, también debe de haber un CFDI. El valor del producto, por ejemplo, ahorita el ejemplo del carro, el valor del producto puede ser por un peso o tiene que ser valor factura o cómo tendríamos que hacer ese CFDI. Depende de cada operación. Por ejemplo, si yo estoy regalando el vehículo, lo puedo hacer por 0 pesos o lo puedo hacer por 1 centavo, no sé, 1 peso, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en el caso de la aseguradora sí me va a decir, hazlo por 20,000 pesos, que es el valor de desecho que tendría el vehículo, a lo cual no lo estaría tomando. Digo, cada operación sería diferente, pero sí podemos hacer desde 0 pesos el timbrado solamente para traspasar el dominio de la propiedad del bien o porque realmente quiero comprobar un importe. Regularmente te piden que lo hagas, en el caso de la aseguradora,
por lo que te van a pagar, por el beneficio que te van a dar del seguro, de la Cuando es póliza. una venta por fuera entre personas físicas, se tiene que hacer en qué parte le perjudica a la otra persona. Ok, cuando es por personas físicas, sí, por ley deberíamos de hacerlo. En la práctica, no lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos nada más entre particulares? Endoso la factura por la parte de atrás, me voy acá al ayuntamiento y realizo el cambio de propietario. Entonces, ¿en qué afectaría a la persona? Yo que estoy dando el bien, básicamente a mí no me afecta, porque realmente sigue siendo mi bien. Mi carro valía 100,000, ahora ya no tengo carro, pero tengo 100,000 pesos en efectivo. Solamente cambié la forma del bien, pero sigo teniendo mis mismos 100,000 pesos. A mí realmente no me afectaría en esa parte. A quien le afectaría sería la otra parte. No por el pago de la factura de mi carro de 100,000 pesos, porque ese es un gasto, sino cómo fue que obtuvo esos 100,000 pesos. Esos 100,000 pesos pagaron impuestos, esos 100,000 pesos son legales. ¿De dónde salió ese dinero para que me puedas a mí pagar esos 100,000 pesos del carro? Entonces es toda una cadena que la autoridad está intentando analizar, que está intentando buscar. Gracias. Ok, entonces seguimos. Ahora, tiempo para conservar la contabilidad. Ahí sí me van a contestar todos. Esa pregunta sí me la sé. Excelente, muy bien, vamos todos a participar. Se mueven los plazos para conservar la contabilidad. Es decir, número 1, para evitar la doble tributación, debo de conservar la contabilidad por siempre. ¿Cuándo es cuando tengo doble tributación? Cuando, por ejemplo, yo vendo en el extranjero. Yo vendo mis mercancías a Estados Unidos y en Estados Unidos allá vendo, entonces tengo que pagar impuestos allá porque ya tengo la venta, pero también debo de pagar impuestos aquí porque aquí también realizo operaciones. Entonces existen tratados internacionales en los cuales el ISR no se pague doble, no se pague allá y no se pague acá. Existen mecanismos, pero ahora cuando yo tenga esa clase de operaciones, debo de conservar la contabilidad por siempre. Ahora, las actas de asamblea, es decir, todos los movimientos que se realizan de las empresas que yo tengo que hacer por el notario, también ahora las debo de conservar por siempre. Todos esos documentos que yo hago de mi empresa. Los estados de cuenta bancarios siguen estando presentes. Esos estados de cuenta bancarios ahora los tengo que conservar por siempre. Ya no son 5 años, ahora es por siempre. Ahora, es que yo ya destruí lo del 2017. Sí, ok, estás bien. La ley aplica a partir de este año en adelante. Entonces, a partir de este año en adelante, tenemos que conservar toda esta información por siempre. Digo, si ya destruí la del 2017, 2016, está bien, la ley no es retroactiva y puedo yo empezar a guardar mi información de aquí en adelante. Pero Obvio, es que papel. Mande. Obvio se guarda en digital, ¿verdad? Exactamente, para allá voy. Ustedes me van a decir, es que es demasiado papel, es que vamos a regresar a lo de antes y los archivos y los expedientes. No, ¿por qué? Porque ahora todo es digital. Entonces puedo tener, el banco tiene la obligación en línea hasta por 2 años. Años hacia atrás, sí ya hay que hacer una solicitud y tiene un costo, pero la información la tiene el banco también casi por siempre, ¿no? Creo que es desde el 82 que tienen guardada esa información, 81, si mal no recuerdo. Pero ahora nosotros tenemos esa obligación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De manera digital. Yo les recomiendo el uso de la nube. Yo sé que puede ser vulnerable, que la pueden hackear, pero se supone que están muy protegidas porque firmamos avisos de privacidad y confidencialidad con ellos. Algún disco duro, de estado sólido, su computadora, pero también puede correr un riesgo, no lo sé, pero debemos ahora de conservarlo por siempre. Aquí la ventaja es que al ser electrónico sería tal vez un poquito más sencillo el poder realizarlo. Ahora, avalúos, también por siempre. Todos los movimientos que yo quiera realizar donde le estoy poniendo un importe o valor a algo, debo de conservarlo por siempre. Y los registros contables, también toda la contabilidad que nosotros hacemos, ahora se debe de conservar por siempre. ¿Sale? Ya no vamos a tener esas pólizas ni esos papeles. Digo, nosotros desde hace ya 2 años no hemos entregado a ustedes ya información impresa, lo hemos estado manejando todo de manera digital y se encuentran en los servidores de nuestra red. Si ustedes quieren pasar a su red, lo pueden hacer.
Ya tenemos que adecuarnos a estas medidas tecnológicas que llegaron para quedarse. Yo entiendo que ahorita estamos en esta situación de la contingencia en donde decimos, ya queremos que se acabe para ya volver a regresar. Probablemente lo haremos, pero ya va a ser diferente, porque este tipo de medidas electrónicas ya no se van a estar modificando y van a ser parte de nuestras herramientas para el uso cotidiano de nuestras operaciones. Ahora, asistencia al contribuyente. Ojo, por favor, ojo. La autoridad, ya existía este esquema, pero la autoridad está haciendo mucho hincapié, y lo hemos visto desde el año pasado, en donde dice que nosotros podemos hacer nuestras propias cosas. Es que es tan fácil como tomarte un café. Es que tú puedes presentar tu declaración anual. Solamente das clic y ya. Ajá. Y existen chats de ayuda a través de internet, a través de un teléfono, un 800, existen diferentes, a través del correo electrónico, existen diferentes medios en los que yo puedo obtener ayuda por parte de la autoridad. Entonces, lejos de que me ayuden, realmente van a empezar a recabar información que después pueden llegar a utilizar en nuestra contra. Ejemplo, es que yo tengo la duda de si voy a hacer la factura, no la voy a hacer la factura, es con IVA, es sin IVA, es masiva, es cómo la tengo que hacer. Entonces, me meto a uno de estos portales de Hacienda y hago la pregunta. Y entonces ellos muy amablemente nos van a ayudar. Ah, sí, no te preocupes, tienes que hacer la factura. Ah, sí, ¿cómo que no lo estabas haciendo? No, sí estás obligado a hacerlo y tienes que ponerle IVA. Y mientras están tomando datos, ¿con quién tengo el gusto? ¿De qué RFC estoy hablando? ¿En dónde está usted ubicado? ¿Es persona física o moral? Y empiezan a sacarte ciertos datos. De tal manera, ok, en ese momento solucionan tu duda. Sin embargo, el día de mañana van a pasar esa información al área correspondiente, al área de auditoría, y van a decir, esta empresa está teniendo este problema, no está haciendo facturas, no está cobrando el IVA, está haciendo movimientos incorrectos. Y entonces te van a llegar y vas a decir, chin, ¿cómo se enteraron? Ajá, de que yo estaba haciendo este procedimiento de carácter tal vez incorrecto, ¿no? Entonces, toda esta clase de asistencia digital y todas las invitaciones que nosotros podemos llegar a tener de estos mensajes de interés, aguas. Porque, por ejemplo, en la imagen que vimos del mensaje de interés de la tenencia, ahí viene una liga en donde tú puedes hacer una aclaración o puedes hacer el pago. Entonces yo me meto a hacer mi aclaración. No, es que yo no tengo ese carro. Yo ya lo vendí en 2019, y ahora compré otro. Entonces yo no voy a pagar esa tenencia porque el nuevo propietario no hizo el cambio el nuevo dueño no hizo el cambio de propietario. Entonces, la autoridad va a tomar nota de todo ello. A ver, ¿cómo que tú tenías un carro? ¿Cómo que lo vendiste y no me avisaste a través de un CFDI? ¿Y cómo que ahora tienes un nuevo carro? Y a ver, la otra parte, esa persona que lo adquirió, ¿de dónde lo adquirió? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Toda esta clase de información la va a poder utilizar la autoridad en nuestra contra y obviamente para información de ellos. Ok, viene el tercero relacionado. Si ustedes estuvieron el año pasado con nosotros, sabrán de qué estoy hablando. Es el chismoso. ¿Quién es el chismoso? El tercero que va a obtener un beneficio porque ve algo incorrecto que hacen los demás. Ok, le ha dado muy buena función a la autoridad y lo sigue explotando. Entonces, ¿qué va a pasar con el tercero relacionado? La autoridad va a empezar a buscar o asegurar bienes a través de esta persona en su beneficio, en nuestra contra por el pago de los impuestos que yo no he realizado. Vamos a ver un ejemplo. Hacienda revisa sus bases de datos y entonces se da cuenta que la tienda de hamburguesas no ha pagado sus impuestos. Y entonces, correctamente, Hacienda va y le dice, oye, hamburguesas, págame lo que me debes de impuestos, porque ya revisé mis bases de datos. Todo está en un CFDI actualmente y aparte puedo ver estados de cuenta bancarios. Me debes impuestos, págame lo que me debes. Y los de las hamburguesas dicen, no puedo, no tengo, hazle como quieras. Es decir, pues no te voy a pagar. Y a ver qué sucede. Y entonces Hacienda dice, ok, déjame revisar mis bases de datos otra vez. Y en sus bases de datos se encuentra la panadería. Y dice, oye, panadero, déjame hacerte una pregunta. La bronca no es contigo, no te preocupes. No, la bronca no es contigo. Solamente quiero hacerte una pregunta. Estoy viendo en mis CFDIs que tú tienes operaciones con las hamburguesas. Entonces,
tú le debes dinero a las hamburguesas, porque recuerden que hay que hacer las facturas a crédito y generar nuestros complementos de pago. Para eso sirven los complementos de pago, para avisarle que ya me pagaron. Entonces la autoridad va a decir, oye, no te han pagado porque no hay un complemento de pago, tienes una factura a crédito, entonces vamos a hacer algo. En lugar de que tú le pagues lo que le debes, o sea, tú panadero, no le pagues a las hamburguesas. Ese dinero, págamelo a mí a cuenta de los impuestos de las hamburguesas. ¿Sale? Y entonces el panadero pues no tiene más opción porque es la autoridad y entonces le está diciendo pues no le pagues a él, págame a mí a cuenta de los impuestos de aquel. Entonces dice el panadero, ok, pero ¿qué va a pasar cuando el de las hamburguesas venga y me cobre? Ajá, porque tenemos una factura, tenemos un contrato mercantil, tenemos formas legales en las que las hamburguesas me van a intentar a cobrar a mí, lo que yo les debo. Y entonces Hacienda dice, no te preocupes, yo te voy a dar un documento que diga que en lugar de que le pagaste a las hamburguesas, me lo pagaste a mí. Y entonces esa deuda queda completamente cancelada, legal, jurídica y mercantilmente. ¿Sale? Y entonces las hamburguesas se van a quedar sin su dinero. ¿Que debieron haber pagado el impuesto? Sí, pero entonces ya no va a poder cobrar a la panadería porque la panadería ya pagó lo que le debía Hacienda. ¿Sale? El panadero es nuestro tercero relacionado. Y es ahora la forma en la que se va a empezar a trabajar la autoridad para poder cobrar a los que no quieren pagar. También tenemos un nuevo orden. Este nuevo orden es en base a cómo la autoridad se va a hacer llegar el dinero. A la autoridad ya no le interesan las cosas, ni los bienes, ni ir a embargar, ni aventarte al licenciado. No, la autoridad ya no va a perder el tiempo en eso. Sale muy caro. Entonces saca un nuevo orden de las cosas que a la autoridad le interesan. Empezando por los depósitos bancarios, cuentas bancarias, ahorros, pero también inversiones. Antes, ¿qué decíamos nosotros? Pues voy a subir mi dinero a la inversión, no está a la vista, y entonces de una u otra manera está protegido, porque la autoridad no lo puede ver y no me lo puede cobrar. Ya no. A partir de este año también la autoridad puede empezar a ver y a congelar inversiones. No solamente las cuentas bancarias, sino también la inversión correspondiente. Ahora, estas cuentas por cobrar, acciones o bonos, también la autoridad las va a empezar a utilizar. ¿Qué fue lo que vimos? El tercero relacionado, es decir, a cobrarle a otra persona a mi nombre y cuenta. ¿Qué más le interesa a la autoridad? Dinero, obviamente el efectivo, y los metales preciosos. Eso es lo que la autoridad también va a empezar a bloquear. Siguiente, bienes inmuebles. ¿Sale? Eso es algo que también la autoridad empieza a voltear, pero ya está hasta el cuarto lugar. O sea, ya es más difícil que pierda mi casa a que me bloqueen la cuenta bancaria. ¿Sí? Es por el primer lugar al que se va a ir. Entonces, ¿por qué? Porque para la autoridad esto representa pues mucho papeleo, trámite, hay que sacarlo ahí en remate, hay que hacer publicaciones en el diario oficial, hay que hacer una serie de procedimientos legales que son costosos. Siguiente, bienes muebles, las cosas que antes llegaban y nos embargaban y sacaban el refrigerador y ya no se puede, o sea, sí se puede, pero ya cada vez es más difícil. Porque a la autoridad no le interesa venderlos, es un problema venderlos y sobre todo almacenarlos. Entonces la autoridad ya también lo pone en un quinto lugar, ya no le interesan como tal nuestras cosas. Y por último, todos los derechos de autor, todas las obras intangibles. Sí tienen un valor, sí, obviamente, pero no las puede explotar como tal porque no se va a dedicar a ello y venderlo también va a ser una complicación. Y se mete en otra clase de problemas jurídicos y legales. Entonces realmente esa parte no le interesa tanto a la autoridad. También tenemos una presunción de validez. También lo habíamos platicado el año pasado. Referente a qué. Mande. Respecto al punto anterior, Sí. ¿cómo influye el Bitcoin y esta opción como mecanismo para preservar valor y seguridad? Ok, todo este tipo de criptomonedas, es decir, de monedas digitales, también son susceptibles de ser embargadas, siempre y cuando se encuentren en nuestro país esas plataformas que contienen ese tipo de monedas de cambio, ¿no? Si este tipo de monedas se encuentran en el extranjero,
pues legalmente no podría realizarlo. Sería muy difícil el poder jalar dinero que yo tengo jugando en la bolsa en este tipo de monedas virtuales. Pero algún día van a tener que regresar a una cuenta nacional. Es decir, ok, ya quiero vender mis acciones, quiero comprar, sacar mis utilidades o mis ganancias que tuve de mis inversiones y las tengo que regresar forzosamente al país a través de una cuenta bancaria para poder hacer el retiro o uso de ese dinero. Y entonces ahí es donde la autoridad podría darse cuenta e intentar bloquear esa cuenta bancaria. Porque el banco inmediatamente le va a avisar porque no quiere la multa. Entonces el banco va a decir, acaba de llegar dinero de Estados Unidos, llegaron 100,000 pesos. Y entonces la autoridad va a voltear y lo va a intentar bloquear. Digo, la idea es que pues, no tengamos problemas con la autoridad, no tengamos ese tipo de deudas, para que no tengamos esta clase de situaciones. Pero en lo que hacemos las aclaraciones, nuestra cuenta puede estar bloqueada un buen rato. Tenemos hasta 10 años, bueno, tenemos hasta 5 años para hacer la aclaración. Digo, yo sé que es dinero, vamos a hacer la aclaración luego. El trámite más o menos dura 45 días, porque hay que ir a la Comisión Nacional de Mercado y de Valores, y hay que mostrar documentos. Algo que también nos ayuda mucho es la COFEPRIS, es como la Profeco, pero en el carácter de las autoridades, es decir, es el intermediario que juega en nuestro favor para podernos apoyar. Entonces, ¿podemos utilizar todas estas herramientas, todas estas dependencias? Sí. Mínimo nos vamos a tardar 45 días. Después de 5 años, si no hemos hecho ningún reclamo, ese dinero pasa a una cuenta concentradora y para regresarlo también es un poquito complicado. Y si pasan 10 años y no hemos hecho el reclamo de ese dinero, entonces el gobierno dice, nadie lo reclamó, el dinero es mío y debe de irse para obra o para bien social. Y ya perderíamos el beneficio o el derecho de ese dinero. ¿Sale? Pero más o menos es como funcionaría así. Entonces, claro. Ahora, las presunciones de validez, cuando llegan a notificarnos a nosotros, a nuestros establecimientos, llega la persona, pero es que no se encuentra el dueño, es que no está, es que no es aquí, es que yo no soy yo, y dice el empleado, pues es que yo no sé. Ajá, y entonces lo que hacemos nada más es ganar tiempo para no ser legalmente notificados. Sin embargo, la ley cambia para este año y dice, no, espérame, yo soy autoridad, yo tengo fe pública, yo puedo decir que sí lo notifique. Entonces, a pesar de la negativa para recibir o firmar los documentos, la autoridad dice, sí, sí fui, sí lo dejé, sí lo recibieron, yo lo entregué. Entonces, así haya sido fijado en puerta, aventado por debajo de la puerta, eso ya cuenta como válido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la autoridad se puede equivocar, porque puede ir a un domicilio incorrecto, porque a lo mejor nunca lo vimos y no necesariamente, o a lo mejor ni siquiera lo hicieron, ni siquiera se molestaron en ir a nuestro domicilio y ellos dicen, yo lo entregué. Y eso tiene poder como algo cierto para ellos. Entonces, digo, ya la autoridad no se va a manejar tanto en papel, pero si lo hace, tiene estas facultades de poder decir que sí nos notificó, aunque no lo haya realizado. Ahora, el lugar para la visita domiciliaria. Contador. Mande. Pero ahí estarían violando el debido proceso, entonces, aunque ellos manifiesten que te notificaron. Es correcto. Te notificaron, pero No yo acredito que no es cierto. Así es, no existe la certeza jurídica de que realmente fui yo quien lo recibí. Pero eso dice la ley, ya tendríamos que defendernos, porque la autoridad dice, ok, sí te notifiqué, y empiezan a correr los plazos legales. Pero entonces ahí tendríamos que hablar con el abogado, con el especialista y decir, oye, espérame, es que realmente yo no fui, demuéstralo. Y entonces a hacer otra clase de procedimientos y se vuelve cada vez más complejo en este sentido. Ahora, la idea de la autoridad es hacerlo a través de medios electrónicos, pero si lo hace a través de medio en papel, podemos correr este riesgo. Sí, eso sí es bien delicado. Y ahí sí, tenemos que ir con el especialista para que nos apoye en este tema. Sí, así es. ¿Sí? Ok, visitas domiciliarias. Regularmente van a nuestro domicilio fiscal, el que tenemos como principal, el que tenemos como matriz. Pero entonces llegan y dicen, a ver, queremos ver, porque tú dices en una factura, que compraste mercancías. Quiero ver las mercancías. Ah, es que las mercancías, aquí nada más son oficinas. Las mercancías están en la bodega.
Ok, legalmente ahora se pueden constituir en otro domicilio, aunque no sea el fiscal, aunque no esté abierto como sucursal. Van a decir, ah, ok, ¿está en la bodega? Ah, perfecto, vamos a la bodega, a ver si es cierto que están ahí. Y tiene la capacidad legal para hacerlo. Ahora dicen, no, es que aquí nada más son oficinas o aquí nada más es el teléfono. Realmente las oficinas están en otro lado, en cualquier parte de la República. Recuerden que ya somos federales. Entonces, no importa en dónde se realice la actividad principal, ok, vamos a buscar ese papelito. A ver, vamos a encontrar lo que me estás diciendo. Y lo clásico es que el contador lo tiene. Yo no lo tengo. Ah, perfecto. Vamos con el contador. Ahora legalmente no solamente nos pueden solicitar información, ahora pueden constituirse legalmente aquí para solicitar información de cada uno de ustedes. Entonces, esa es una parte que también nosotros tenemos que cuidar por la confidencialidad de su información, porque pueden llegar a cualquier lugar en donde se esté realizando ese hecho o acto que la autoridad está intentando buscar o encontrar. Ahora, en las revisiones, cuando se llegan a hacer revisiones, regularmente piden ciertos papeles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como contadores? Pues les damos toda la información que ustedes necesitan para poderla llevar. Porque legalmente nosotros no podemos ir, o no podíamos ir, porque a quien estaban notificando eran a ustedes. Entonces les dábamos las facturas, les dábamos el papel de trabajo, les dábamos los LEFORTS y los mandábamos a ustedes, porque legalmente ustedes tenían que ir y comparecer ante la autoridad. Y entonces llegaban ustedes con la autoridad y, a ver, les preguntaban, ¿dónde está la factura? No sé. Y es que necesito el estado de cuenta del tercer trimestre. Esto fue lo que me dio el contador. Y entonces se hacía más lento el proceso. Y ahora, quien tiene que ir es el contador, solamente el contador. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ese lenguaje contable, en donde a nombre y cuenta de ustedes vamos a ir a hacer entrega e informe de todos estos documentos que la autoridad puede llegar a solicitar. Entonces ahora somos nosotros los que nos tenemos que comparecer ante la autoridad por lo que les estén solicitando. También existen ahora las revisiones electrónicas. Esto tampoco no es algo nuevo, también existía desde el año pasado, las auditorías que iban a hacer de manera virtual, pero ahora la autoridad no solamente puede llegar a solicitar documentos, sino que también nos puede solicitar los libros digitales, los accesos a los sistemas, diagramas, diseños, registros, todo de capacidad electrónica. La autoridad también ya no quiere papeles, tráeme tus pólizas, tráeme tus estados de cuenta. Va a decir, dame tu usuario y acceso a tu contabilidad. Y yo me meto y yo reviso. Mándame la información de manera digital. El estado de cuenta bancario, las pólizas, tienen que ser electrónicas. Ahora es la forma en la que la autoridad va a empezar a revisar de carácter virtual. Digo, es lo mismo que hacíamos antes en papel, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer a través de una computadora. Perdón, contador. Mande. Perdón, ellos tendrían, al recibir estos archivos, ¿pueden modificarlos? En teoría podrían, si es que tuvieran acceso a nuestro sistema de cómputo. La idea es que no, legalmente ellos no podrían hacer una modificación a nuestros registros. Perdón, pero ¿qué no van en PDF? Sí, es que depende. Si la información se manda en PDF, se envía y tenemos una orden de recepción de la información que se envió. Pero si piden tener acceso a nuestros registros y sistemas, ahí más bien lo que tendríamos que hacer es con nuestros programadores, con el prestador de este servicio, solicitar esos accesos, pero como de solo vista, de solo lectura, para que no puedan realizar alguna clase de modificación en nuestros registros, si es que tuvieran acceso a esta parte de la información. Digo, esto es algo nuevo, apenas lo vamos a empezar a ver en este año. Mandas en PDF, no pueden modificar nada. Legalmente no pueden. Físicamente no, que quisieran, pues es una imagen. Ah, sí, no, si es una imagen, sí, pero si tienen acceso al sistema, que lo pueden llegar a solicitar, habría que darles ese bloqueo, que solo sea de solo lectura o de solo revisión. Porque a lo mejor un programador de ellos puede abrir los candados. No sé. Podría ser. Sería más difícil, pero eso ya sería un hackeo y eso ya sería todavía más ilegal. Digo, todos sabemos que todo se puede hacer, pero la idea es que no se haga, ¿no? Que nos manejemos desde el punto de vista de la legalidad, que es lo que está buscando la autoridad. Realmente lo que la autoridad quiere es determinar una base que no hayamos pagado para cobrarnos un impuesto, justificar lo que está revisando.
para poder cobrar una multa. La idea es que no lleguemos hasta ese extremo, de eso se trata. ¿Sí? Ok. Ahora, la región fronteriza. Ahora nace también la región fronteriza sur, en donde se tienen ciertos beneficios para esta parte donde se realiza este comercio. Si bien no tiene tal vez la misma capacidad económica que la que tiene la del norte, es una forma de seguir estimulando, pero volvemos a lo mismo, solamente una parte del sector de la economía del país. Entonces, no es así como que voy a cambiarme al sur, cámbiame mi domicilio para allá, en fin, que es por internet. No, no es tan sencillo, porque debemos de tener una antigüedad al menos de 18 meses estando en ese establecimiento, en ese domicilio allá. Que al menos el 90% de nuestros ingresos se realicen allá, en la zona fronteriza sur. ¿Sí puedo tener en el país, en el resto del país? Sí, pero para alcanzar la exención, al menos el 90% deben de estar en esa área fronteriza. Tengo que hacer una inscripción al sistema. No es nada más de que porque ya estoy aquí ya la hice. No, tengo que hacer todo un procedimiento para inscribirme. ¿Y qué beneficios voy a tener? Ok, voy a tener una reducción del IVA al 8%, es decir, a la mitad del pago del impuesto. Y en el caso del ISR, estaría pagando solamente las 2/3 partes. Voy a tener una reducción de 1/3 parte del impuesto que se me genere a pagar, siempre y cuando cumpla con todos estos requisitos. Ahora, teletrabajo. Esto es todo un tema en base a toda esta parte de la contingencia que hemos estado viviendo y lo que ha sucedido con los trabajadores. Yo sé que no todos podemos trabajar desde casa. Hay cuestiones operativas que se tienen que seguir realizando desde el centro de trabajo origen, pero algunas que sí se pueden realizar. Entonces, deben de seguir ciertas características y esto es todo un tema que necesitaría explicarles. Sería otra presentación referente a la forma legal que ahora la autoridad está teniendo para reconocer y adecuar a las nuevas opciones tecnológicas que nosotros estamos generando, porque tenemos ciertas obligaciones y responsabilidades, pero tenemos que adecuarlas a las leyes correctamente. Entonces, ¿debemos de tener un contrato? Sí. Si ya lo teníamos, hay que hacer la modificación, la que ahora es de teletrabajo. ¿Sale? También tenemos que hacer modalidades de cambio en el IMSS, porque también ahí vienen procedimientos del riesgo del trabajo, de trayecto, existen otra clase de modalidades para estas personas. Los insumos tecnológicos que yo le estoy proporcionando, una computadora, una lap, un teléfono, una impresora, una fotocopiadora, todo eso también tiene que estar registrado y en resguardo por parte del trabajador. ¿Sale? Y debemos de tener una igualdad en los salarios de los que están en casa, de los que están presencialmente. Ahora bien, tenemos también ciertos, más situaciones. Es que yo aquí gasto luz, es que yo aquí gasto aire acondicionado, por ejemplo, los que están más al norte de nuestro país. Realizo otra clase de gastos que antes yo no tenía. Digo, sí tengo unos ahorros de transporte, el tiempo, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Ahora, yo estoy conectado desde casa y debo de tener un horario establecido que debo de cubrir y cumplir. Y la empresa debe tener la capacidad de poder demostrar que estoy conectado, que estoy trabajando, que no estoy haciendo un mal uso de los equipos. Es todo un proceso tecnológico. Y todo eso debe de estar regulado en el contrato laboral o en se me fue la palabra, el reglamento interno del trabajo para poder realizar este tipo de actividades desde casa. Ahora, la idea es que algún día regresemos de manera presencial y podamos regresar a las condiciones que se tenían anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que, por ejemplo, el internet yo lo ocupo para trabajar. Sí, pero el internet nada más es de 8 horas. Las otras demás, ¿qué va a suceder? Yo no voy a pagar todo el internet. ¿O cuánto me va a costar a mí el internet de cada trabajador si yo como patrón solamente pago uno en mis oficinas, en lugar de pagar uno del empleado 1, el empleado 2, el empleado 3, el empleado 4? Entonces, toda esta parte se tiene que ir regulando para que se pueda hacer en las mejores condiciones que le convengan a todos. Ahora, lo que sí ha sucedido es que las personas que se encuentran trabajando desde casa han tenido una reducción en sus salarios, pero esto debe de ser de común acuerdo. No es nada más de que te voy a bajar el salario a la mitad y vete a tu casa. No, debe de haber una firma de por medio por un convenio y se debe de inscribir en la Junta de Conciliación y Arbitraje
para que le dé esa validez y deben de regresar al salario que originalmente se tenía. Entonces, hay que cumplir toda una serie de requisitos. No es tan sencillo el poder realizar esta clase de trabajo de manera estructurada en casa por el teletrabajo. Ahora, cancelación de sellos digitales. Recuerden que el año pasado hablábamos de 10 formas en las que se podía llegar a perder el sello digital. Y recuerden que sin el sello digital, pues no tenemos acceso a la página, no podemos hacer facturas, no podemos presentar declaraciones. O sea, nos quedamos restringidos en muchos aspectos porque esto es de carácter electrónico. Entonces, le ha funcionado a la autoridad y entonces ahora agrega más puntos en las formas en las que, adicionales a los 10 que vimos el año pasado, de formas en las que nosotros podemos llegar a perder esta clase de accesos tecnológicos. Se aumenta el punto 11, inexistencia de operaciones. Es decir, estoy haciendo una factura ficticia para poder realizar algún acto o actividad, no pagar impuestos, no lo sé, pero que realmente la operación no exista. Y aguas con este punto. Y no es un tema nuevo tampoco, estamos hablando de la materialidad de las operaciones. Antes teníamos la factura y teníamos la transferencia y con eso ya cumplí. Ahora no. Ahora debemos de tener más evidencia de la información. Ejemplo, si estoy comprando mercancía, debo de tener una bitácora de entrada, la debo de tener físicamente en una bodega o almacén, debe de existir otra clase de hechos que sustenten lo que yo estoy diciendo. Es que, por ejemplo, yo gasté en una capacitación. Ok, préstame el material de la presentación, alguna foto, alguna encuesta de salida. Debe de haber otra serie de elementos que demuestren el hecho de lo que yo estoy realizando o llevando a cabo. No es nada más la factura y el comprobante bancario, no. Debe de haber toda esa estructura. Algún libro de registro, de ingreso, cosas que tal vez no sean fiscales, sino que sean más bien de carácter administrativo. Y el otro punto serán las pérdidas fiscales indebidas, que yo estoy reflejando o que estoy perdiendo y me estoy acreditando esa información cuando realmente no estoy perdiendo, porque estoy obteniendo dinero en efectivo, porque lo tengo en otra cuenta que a lo mejor no lo estoy reportando al contador, y entonces genero esa clase de pérdidas cuando realmente no estoy perdiendo. Si la autoridad se da cuenta de eso, que es una pérdida falsa, es indebida, es simulada, entonces también nos cancelan los accesos y no tenemos sellos para entrar a las plataformas por internet. Y la autoridad sigue teniendo en cuenta a los EFOS y EDOS, ¿sale? Quien hace la factura falsa, apócrifa, y quien recibe la factura falsa. No ha quitado el dedo del renglón referente a eso, a que yo le compre a alguien que hice una operación indebida. Entonces yo estoy también señalado por parte de la autoridad y yo sin saberlo, y ya tengo yo ese dedo por parte de la autoridad en donde puedo llegar a perder esta clase de sellos por haber tenido operación con alguien que estaba haciendo algo incorrecto. Entonces, como había mucho inconformismo y había situaciones ya de carácter jurídico, o sea, ya no con cuestiones contables fiscales, es decir, oye, si nunca me avisaste y ahora ya perdí yo los sellos, ¿cómo le hago entonces para recuperarlos si yo no podía defenderme porque tú nunca me dijiste? Entonces, la autoridad sigue publicando cada 3 meses en la página de Hacienda sus listas negras en donde aparecen todas estas personas que son EFOS o EDOS, quien realiza la factura y quien recibe la factura falsa, ¿sale? Simulada. Ok, básicamente esa es toda nuestra presentación. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional a lo que hemos estado comentando y lo podemos ir aclarando. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Hablaste de que cada vez se está haciendo más digital lo de la papelería. Yo trabajo mucho con médicos, dentistas y todo en mi empresa que se llama Didoku. Sí. ¿Qué sabes tú de si ya los expedientes médicos ya pueden ser digitales? ¿No tienes información al respecto? Legalmente pueden estar expresados en cualquier medio, pueden ser digitales, sí. Sin embargo, a petición de la autoridad, tienen que mostrarse de carácter impreso. Ajá. ¿Todavía? Sí, si la autoridad lo solicita, sí. Si te aceptan el expediente electrónico, lo puedes realizar.
pero mientras tengas toda la estructura lo puedes realizar, lo puedes tener en ese medio. Ajá. Ahora, hay ciertos reportes que sí tienen que ser impresos. ¿Por qué? Porque viene la firma del responsable. Entonces, se tiene que firmar, actualmente es con tinta azul, todo este tipo de documentos para evitar la falsificación con estas cuestiones tecnológicas que podemos hacer nuestras firmas digitales. Esas sí tienen que estar de carácter impreso, las que llevan una firma de autorización de por medio, que en su gran mayoría son todos, recetas, estudios, cosas así, pero actualmente y gracias a la firma electrónica también podríamos realizar esta clase de firmado de manera digital. Ok, gracias. Sí. ¿Y contador? Sí, dígame. Me fue imposible llegar a tiempo aquí a la reunión. Sí. No escuché nada, si hubo cambios o algo referente a la incorporación fiscal. Sí, hubo bastantes y son de las Sí. principales beneficios y reformas que tenemos. Ajá, entonces todo este video se está grabando y se les va a hacer llegar también la liga para que puedan ustedes analizarlo ya a detenimiento y con calma, de cada uno de los puntos que a ustedes les puede llegar a interesar y con todo gusto lo vamos aclarando. Ah, ok, entonces ya que me lo mande, lo reviso, lo veo. Sí, claro, con todo gusto. Si hay alguna duda, pues ya te hablo. Excelente. Gracias, contador. Ok, perfecto. Hola, Bueno, Fernando. mande. Yo tengo planeado en el siguiente mes abrir en mi página web que recibimos pagos en Bitcoin. ¿Qué implicaciones y qué cuidados o consideraciones debo tener para recibir pagos en criptomonedas en general? Ok, si usted va a recibir pagos de otra persona, entonces básicamente se estaría convirtiendo en un tercero relacionado. Es decir, un tercero relacionado en una plataforma tecnológica. Es decir, que usted recibe el dinero, lo conserva, hace algo con él y se lo tiene que entregar a un tercero. Si ese es el hecho, entonces usted se convierte en una plataforma tecnológica. Si usted solamente recibe el dinero, hace algo con él y lo regresa a la misma persona, entonces no estaríamos hablando de una plataforma tecnológica. Tendríamos que verlo específicamente cuál es la mecánica que va a realizar. Si es regresarlo a la misma persona origen, básicamente sería una actividad de comercio, de carácter digital, pero sería una actividad. Si lo estamos regresando a otra persona diferente a quien me lo dio, entonces sí aplicarían todas estas reglas de retenciones y enteros de impuestos a la autoridad por ser una plataforma intermediaria. Fue mucho. Ok, después te consulto con más detalle. Gracias. Creo que sí, con todo gusto. Excelente. Si no tenemos alguna otra duda más, entonces les agradezco mucho su atención y les estaremos enviando en breve toda la información referente a nuestra reunión. Muchísimas gracias y estamos al pendiente.